Neville Goddard, 24 de julio de 1969. El Hijo Revelado. El tema de esta noche es, el Hijo Revelado. Muchos me han dicho, de hecho, hace solo unos minutos, que la misma pregunta se repite una y otra vez, pero ¿seguro que crees que Jesucristo vivió? ¿Seguro que crees en Jesucristo? Permítanme decirles que Jesucristo es la única realidad. Pero el hombre no comprende el misterio de Jesucristo. Si piensan, cuando uso la palabra Cristo, que se trata de un hombre que vivió hace 2000 años, que nació de forma sobrenatural, como nos dicen las Escrituras, que su madre no conoció a ningún hombre, que nació del Espíritu Santo, si piensan que eso es algo ajeno a ustedes mismos, entonces desconocen el misterio de Cristo. ¿No se nos dice, estaré con vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros? Gálatas 4, 19. Si Cristo fue formado de una vez por todas hace 2000 años, y para vosotros es Cristo, entonces no conocéis a Cristo. Se necesita a Cristo, el Hijo de Dios, para revelar a Dios. Jesús es el Señor. Cuando dices, yo soy, ese es Él, ese es Jesús, igual que la palabra, Jehová. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1, 26. Bueno, el Señor tiene que dar a luz su imagen. La imagen se llama, su Cristo. Hablamos del Señor y su Cristo, su Hijo, quien lo irradia, así que hasta que Cristo sea formado en nosotros, no sabemos quiénes somos. Cuando damos a luz al Hijo, el Hijo nos revela y nosotros somos el Señor. Somos los que dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Somos los Elohim. Somos el Señor Dios, llamado en las Escrituras, Jehová. En el Nuevo Testamento, Jesús, nacido, damos a luz a este Hijo nacido no de sangre, no de la voluntad de la carne, no de la voluntad del hombre, sino de Dios. Sabemos de dónde vino este hombre, pero cuando Cristo aparezca, nadie sabrá de dónde viene. ¿Y cómo hablas de Él como Cristo, sin ver a nadie como Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, y no es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es tu propia y maravillosa imaginación humana. Cuando dices, yo soy, eso es Dios. Entraste por las puertas de la muerte, este mundo, y estás representando todos los papeles que el hombre podría representar. Al final, manifiestas el resultado de tu experiencia como hombre, y cuando lo manifiestas, lo que se presenta y te confronta es David. David es el Cristo. Él es el ungido del Señor, engendrado no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Él te confronta, y entonces, por primera vez después del largo viaje, sabes quién eres. Nunca sabrás quién eres, podría decírtelo desde ahora hasta el fin de los tiempos, pero hasta que Él se forme en ti y se presente para confrontarte, entonces sabrás quién es Él. Aquí ves a tu Hijo, y esto es sin ninguna duda cuando miras directamente a su rostro, y sabes su nombre, y su nombre es David. Nunca fue otro nombre, tu amado. David es el resultado del largo viaje a través de esta larga y oscura noche del tiempo. Llega al final del viaje para revelarte, y luego, cuando Él aparece, te libera. El Padre es liberado por medio del Hijo. ¿De quién eres hijo, joven? Pues he prometido liberar al Padre. Primera de Samuel 17, 58, véase también Primera de Samuel 17, 25, final. Así que, cuando el Hijo se presenta, aquel a quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Véase Juan 8 y 33, se nos dice en el 8º capítulo de Juan. Así que, si alguien dijera, miren, este es Cristo, o, miren, allí está, no lo crean. Véase Mateo 24, 23. No hay ningún ser en este mundo al que se pueda siquiera señalar y decir, ahí está el Cristo. Así que cuando la gente habla de esperar la venida de Cristo como algo externo, como dijo Billy Graham el otro día, y él espera porque ya llegó el momento y este es el fin, no tiene la menor idea del misterio de Jesucristo. Porque, aunque tenga tanta publicidad, significa que uno sabe.
Cuando gasta 15 o 20 millones de dólares al año en publicidad y en decirle al mundo lo santo que es, y él está esperando la venida de Cristo, no tiene la menor idea del misterio de Cristo. Y callar cuando deberíamos protestar nos convierte a todos en cobardes. Así que, si menciono el nombre, no lo critico, está ciego a todo, no lo sabe. No está solo. Todos los supuestos grandes líderes están igualmente ciegos ante este gran misterio. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10, 22, versión estándar revisada. Así que el Hijo revela al Padre. Ni siquiera sabía que era el Padre hasta que el Hijo aparece, pues se había prometido a sí mismo y a sus hermanos, pues la palabra, Elohim, es plural, es una unidad compuesta por otras. Somos el Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1, 26. Ahora no podíamos fingir que lo éramos, teníamos que olvidar por completo quiénes somos realmente y entrar en el mundo de las tinieblas, el mundo de la muerte, llamado hombre, y luego representar todos los papeles, y al final, habiendo representado todos los papeles, se presenta el resultado. Así, David se presenta como un joven, como un eterno joven, fruto del camino del Padre a través de la muerte, y él lo forma en sí mismo y lo saca al final para revelarse a sí mismo, al Padre. Así, cuando Cristo se forma en el hombre, ese hombre en quien se forma, al contemplarlo, es liberado, y es liberado del mundo de la muerte. Cumplió su promesa. Mantuvo la visión divina en tiempos de oscuridad, en tiempos de angustia, y habiendo visto a su Hijo, al que formó en él, entonces, es liberado. Así que, si el Hijo te libera, eres verdaderamente libre. Así que esta es la historia. ¿Creo en Cristo? No hay otra realidad. ¿Creo en Dios? No hay otra realidad. Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. Cuando dices, yo soy, eso es Dios. Eso es el Señor. Y tú y yo acordamos soñar este sueño de vida y soñarlo juntos, sin romperlo hasta el final, y producir en nosotros al Hijo, dando testimonio de un largo camino. ¿Y puedo decirte? Él es igual a ti, pero tú no eres como lo que ahora ves cuando te miras al espejo. El hombre se convierte en lo que contempla. Antes de este fin, estarás en la presencia del Señor resucitado, que está compuesto de todos los que han llegado al final del viaje. Estás llamado a su presencia. Solo hay un cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Ver Efesios 4, 4-6. Así que, al acercarte al final, eres llamado a la presencia del Señor resucitado, y porque el hombre se convierte en lo que contempla, estás mirando el rostro del amor infinito. Y eres abrazado y fusionado con el amor infinito, y eres uno con el amor infinito. Sabes exactamente cómo se ve Él, y sabes exactamente cómo se siente ser amor infinito. Ese es tu cuerpo, un cuerpo de gloria. Cuando das a luz al Hijo, cuyo nombre es David, si pudieras tomar a este ser que viste y en el que te convertiste y traerlo de vuelta a ti, sería David. Solo tú eres el Padre maduro, el Padre infinito. No puedes determinar su edad, pero es Padre, y David es la eterna juventud que se asemeja a su Padre. Cuando miro el rostro de David y recuerdo el rostro que vi, que era amor infinito, se parecen, solo uno es la juventud infinita y el otro es la eternidad misma. Y ese es el cuerpo que todos, algún día, llevaremos, porque al final solo hay un cuerpo, solo hay un espíritu, solo hay un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Vea Efesios 4, 4-6, y usted entra directamente en esa imagen. Entonces, ¿creo en Jesucristo? En realidad, no creo en nada más, porque al final, ¿qué es sino el único cuerpo, el único Señor que se comprometió a atravesar el mundo de la muerte y vencerlo, y dar a luz a un Hijo? Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, saca al Hijo, y Él te revelará a ti mismo. Nunca despertarás de este mundo hasta que el Hijo te confronte.
Cuando el Hijo te confronte, sabrás quién eres. Así que puedo decirte desde ahora y hasta el fin del mundo que eres Dios, pero no puedo persuadirte hasta el punto de convencerte. Cuando Él esté ante ti, podrás hablar con un seguro, lo sé. No, creo, no, pienso, sino, lo sé, porque yo lo traje. Él salió de mí. Se formó dentro de mí. Y entonces, usarás las palabras de Isaías, nos ha nacido un niño y nos ha sido dado un hijo, Isaías 9, 16, y aquí se le otorgan los 4 grandes títulos. Estos poderosos poderes son todos tuyos, porque ustedes son los dioses, y todos los dioses que en el principio, para expandirse, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que cuando el Hijo se revela, el Padre es liberado, como se nos dice en el libro de Samuel, 1 de Samuel 17, 25. David es la suma total de todas las generaciones de hombres y sus experiencias. Si pudieras tomar todas mis generaciones, pero todo, bueno, malo e indiferente, todas las experiencias de la humanidad, y fusionarlo en un gran todo, y personificarlo, resultaría como David. Así que nadie condene a otro, porque al final has desempeñado todos los papeles, y si hoy aún no los has desempeñado todos, te digo que sí, porque no puedes moldearlo y decir, como debes decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Solo cuando al final puedas perdonar cada parte del mundo, habrás desempeñado todos los papeles. Entonces, solo Dios actúa y es en todos los seres existentes u hombres. William Blake entonces, él hace el papel de la ramera, yo hice ese papel, hago el papel del ladrón, yo hice ese papel. Yo hice todos los papeles del mundo, o no podría haber dado a luz a David, porque David es la suma total de todas las experiencias de la humanidad. Él representa a la humanidad, y ese es el Hijo de Dios. Él desciende a la raza humana y hace todos los papeles. ¿Cómo podría alguien animar el cuerpo humano? Está muerto, sino Dios. Así que Él realmente entra en la forma humana y la hace, la anima, se convierte en un ser vivo. Al final, cuando Él da a luz al Cristo, que es el ungido del Señor, que es David, entonces Él mismo ha regresado a su gloria, que es el Espíritu vivificante. Él tuvo que renunciar a eso y vaciarse de todo lo que era suyo para convertirse en hombre, solo un ser vivo, animado, y al final regresa a su gloria, y esa gloria es un espíritu vivificante, que Él era antes de descender a este mundo. Entonces, ¿creo en el Señor Jesucristo? No creo en nada más que en el Señor Jesucristo. Solo existe el Señor. Ese es Dios mismo, y ese es el Jesús de las Escrituras, y su Cristo es su ungido, es David. Levántate y úngelo, este es, 1 de Samuel 16, 12, y así Natán, el enviado, lo ungió. 1 de Reyes 1, 34. Este es mi ungido. En el segundo salmo, estas son las palabras de David, yo publicaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7. Bueno, ese día no fue hace 3000 años, ni hace 10.000 años, ni hace 1000 años, está sucediendo en cada momento cuando das a luz al Hijo. Yo te he engendrado hoy. Y es David. Y lo mejor de todo es que no hay duda en cuanto a lo que estás viendo ni quién es. Su identidad está grabada de forma indeleble en ti. No lo adivinas, no piensas, ¿será esto? No. Sabes exactamente quién es y Él. Sabe quién eres y esa relación es para siempre. Cumpliste tu promesa y creaste la imagen que ahora te refleja e irradia. Y luego, simplemente permaneces el tiempo suficiente para contar la historia, y se la cuentas a quienes te escuchen. No todos la creerán, porque se les ha enseñado a creer en un pequeño ser externo que vivió hace 2000 años. Así que no puedo culpar a nadie cuando hacen una pregunta de esa naturaleza, porque creen en un pequeño Cristo histórico, en algo insignificante que sucedió hace 2000 años, cuando Cristo es lo contemporáneo, aquello que se está formando en el hombre como resultado de las experiencias de la humanidad, y Él interpreta todos los papeles. ¿Quién los interpreta? Dios. Así que, cuando me dicen, si alguien les dice,
Miren, aquí está el Cristo, no le crean. Mateo 24, 23. Que nadie señale a nadie y diga, Él es el Cristo. Cristo es el Hijo, el resultado de su camino, y ustedes son el Señor del que hablan las Escrituras, su camino a través de la muerte, y cuando la han conquistado y vencido a la muerte, extraen de todas las experiencias el resultado, aquello que ahora los revela a ustedes mismos. Así que, cuando Él se forma en el hombre, al hombre en quien se forma se le muestra quién es realmente ese hombre, Dios Padre. Parece una historia increíble, y lo es. Parece la cosa más increíble del mundo. Es la historia más verdadera del mundo, la única gran historia es la historia de Jesucristo. No existe nada más que el Señor Jesucristo, y el Señor es tu propia y maravillosa imaginación humana. Ese es el Señor. Ese es Jehová. Ese es Jesús. Y debido a tus experiencias en este mundo, estás formando en ti mismo a Cristo. Así que hablamos del Señor y de su Cristo, bueno, unimos las palabras y decimos, Jesucristo. Es el Señor y su Hijo cuando hablamos de Jesucristo. Así que Cristo es el ungido, el Mesías. El Mesías viene porque se forma en ti, y cuando es engendrado en ti, ciertamente no es engendrado por la voluntad de la carne ni por la voluntad del hombre ni de la sangre, sino por Dios. Pero tú no sabías que eras Dios formando a este ser hasta que lo formaste. Y cuando Él está ante ti y te llama, Padre, entonces estás cumpliendo tu propia palabra, pues dictaste las palabras a través del profeta, he encontrado a David, y él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, 20, 26. Así que sacas a la luz el resultado de tu largo viaje. Este es el Cristo de las Escrituras, y el hombre está formando a ese Cristo dentro de él. Como se nos dice en esa carta a los Gálatas, hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 1. Y cuando Él se forme en vosotros, como al llegar al nacimiento, tiene que presentarse. No puede demorarse más allá de su completa formación, y cuando Él se forme en vosotros, entonces daréis a luz a Cristo, y podréis decir: Yo soy María, y a Dios le debo dar a luz, si yo en bienaventuranza por ahora y para siempre viviré. Aunque Cristo en Belén nazca 1000 veces, si Él no nace dentro de ti, tu alma aún está desamparada. Y la cruz en el Gólgota miras en vano, a menos que dentro de ti sea erigida de nuevo. Johannes Scheffler. La humanidad es la cruz que Dios lleva, y en esta cruz, y es una carga dolorosa de llevar, Él forma a su Hijo en ti. Y no necesita a nadie más, solo las experiencias de la humanidad. Y todo lo concebible que el hombre pudiera experimentar, tú, antes de la formación final, debiste haberlo jugado. Cuando lo presentas, no hay un solo papel que no hayas jugado. Has interpretado al gigante, tan importante para ti y para el mundo. Has interpretado al vago. Has interpretado al inteligente, has interpretado al tonto, al rico, al pobre, al conocido, al desconocido, has interpretado todos los papeles del mundo. Si no lo has hecho, lo harás, porque hasta que no interpretes todos los papeles no podrás ser aquel que se llama el reflejo perfecto de ti. Prometiste interpretarlo todo, hacerlo surgir y perdonarlo todo. Entonces, ¿creo en el Señor Jesús? ¿Creo? No creo en nada más que eso. El papel que estés interpretando en este momento no me importa nada. Sé quién lo interpreta. El actor lo es todo para mí, pero el papel que estás interpretando, eso no me importa nada. Así que esta noche interpretarás un papel maravilloso a los ojos de la humanidad. Pensarán, ¿no es maravillosa, no es maravilloso? Está bien, ese es el pequeño personaje. Pero, ¿quién es el actor que se esconde tras la máscara? Eso lo es todo para mí. El personaje tras la máscara es Jesús, y cuando dices yo soy, ese es Él. Ese es el Señor Jesús. Ese es Jehová, el único Dios. Así que esta noche Él te atiende en la mesa, y quizás pienses que Él o ella no está limpio,
y te preguntas sobre el servicio y reduces tu ofrenda por el pequeño papel que él o ella desempeña como camarero, sin saber que Dios te espera, que Dios desempeña ese papel, y nunca hubo nadie en el mundo capaz de desempeñar ese papel excepto Dios. Él lo escribió y Él lo representa. Él desempeña todos los papeles. Así que al final, cuando lo presentas, ¿qué importa? Desaparecerás de este mundo, pero cuando lo presentas, no permaneces en el mundo. Todos permanecen en un mundo igual a este, es terrenal, es real, igual a este, hasta que Cristo se forma en él. Si alguien cae esta noche, instantáneamente es restaurado a la vida en un cuerpo igual al que cayó. Que destruyan ese cuerpo, que lo incineren, no hay ninguna diferencia, él es restaurado. Es un joven de unos 20 años, y para sí mismo es el mismo ser. Él sabe que no ha muerto. Aquellos aquí, que no pueden tocarlo, que no pueden oírlo, que no pueden verlo, dicen que ha muerto, está muerto. Pero él es restaurado. La restauración continúa y continúa en el sueño de Dios hasta el final, y al final, cuando él da a luz a Cristo, que es David, quien lo refleja, quien es la imagen de su ser, entonces ya no es restaurado. Cuando se despoja de la vestidura, es por última vez, y regresa al ser que era antes de su entrada en el mundo de la muerte, solo que la experiencia lo enriquece. Sea lo que fuere antes, se ha expandido. Su visión se expande, su poder se expande, su sabiduría se expande, porque Dios siempre está creciendo. La verdad es una iluminación cada vez mayor, y Dios es verdad. Así que, cuando pienses en Jesús, no pienses en un ser que nació hace 2000 años. Piensa en la humanidad y en quien la habita. Ese es Jesús. Ese es el Señor. Ese es el Señor, quien lleva la cruz de la humanidad. La humanidad es la cruz. Y ese ser, a través de las experiencias del hombre, está formando en sí mismo aquello que no nace de la carne, aquello que no nace de la voluntad del hombre, nacido de la sangre, sino nacido de Dios, porque tú eres Dios, y tus experiencias están formando este ser. Cuando él nace, bueno, el libro de Samuel lo describe mejor que nadie, pero ni siquiera eso puede describir la belleza de David. Ningún artista podría pintarlo. Nadie puede realmente describirlo con palabras. Belleza que es David. Cuando sabes que has estado en presencia del amor, amor infinito, y el amor te ha abrazado, y el hombre se convierte en lo que contempla, te conviertes en el ser que ves. Eres ese ser. Y cuando ves a David, David es el joven de este ser, igual que él, solo que uno es eternamente joven, y el otro, no puedes llamarlo viejo, simplemente ha madurado. El amor infinito maduró, y David lo refleja. Es su imagen, pero David es eternamente joven, y ese es Cristo. La palabra Cristo simplemente significa Mesías, y Mesías significa el ungido del Señor. Eso es lo que significa la palabra. Él ha elegido a su ungido, eso es lo que él manifiesta, es la imagen de sí mismo. Así que, si contara la historia, como la he contado, como he intentado contarla, podría variar un poco, ya que las escrituras la narran según la mejor capacidad de quien la escribió. Tomemos el comienzo de Lucas, puesto que los hombres han tratado de compilar una historia de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal como nos fueron transmitidas por quienes fueron testigos oculares y ministros de la palabra, desde el principio, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, escribírtelas ordenadamente, amado Teófilo, para que conozcas la verdad acerca de las cosas que te han sido informadas. Lucas 1, 1-4. Ahora bien, él no pretende ni por un momento que el suyo sea más preciso que los que le precedieron, pues admite que muchos intentaron contarlo, por cuanto muchos han tratado de compilar una narración, así que él no es el único que lo ha intentado, y este es Lucas, pero siente que el suyo es un arreglo mucho mejor del material fuente, pues lo siguió con precisión desde el principio. Bueno, les he contado la historia. Yo la escribí, así que si intentan contarla, bueno, han escuchado a alguien que la vivió. Ahora pueden contarla.
La he contado en orden cronológico, tal como me ocurrió a mí. Y aquí, en esta maravillosa historia, toda comienza con la crucifixión. Ahora bien, ¿cómo se puede contar una historia de la naturaleza que se narra en el Evangelio y comenzar con la muerte? Y, sin embargo, este es el misterio de la vida a través de la muerte. Si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola. Pero si muere, da mucho fruto. Así que, si no muero, no puedes vivir, pero si muero, resucitaré. Juan 12, 24. Así que debo morir. Me despojo de todo lo que soy para asumir las debilidades, las limitaciones del hombre, y convertirme en hombre. Y debo olvidar por completo el ser que soy. No puedo fingir que lo soy. Si finjo que lo soy, simplemente me estoy disfrazando de carne y hueso. Tengo que morir por completo, y ese es el comienzo del drama, una amnesia total de quién soy. Y solo. Al final, habiendo formado en mí aquello que se llama Cristo, que es David, David me despierta al estar ante mí. Y entonces, la memoria regresa. Entonces sé quién soy. Así que, si el Hijo me libera, soy verdaderamente libre, pero hasta que Él aparezca, no puedo ser libre. El dinero no puede liberarme. La inteligencia humana no puede liberarme. Nada que el hombre pueda darme en este mundo podría librarme de ser crucificado en la cruz humana, pero cuando David aparece, y Él es mi Hijo y me llama, Padre, me libera. Así se les dice, Él libera al Padre de David. David venció al enemigo de Israel, y al derrotar al gigante, le prometió a Set, el padre de quien derrotó al enemigo de Israel. Así, derrotó al gigante, y al derrotarlo, liberó a su padre. Primera de Samuel 17, 25. Así que, cuando Él se presenta ante ti, eres libre. Así que este es el Hijo revelado. Ahora medita en ello. No intentes forzarlo. Mueren todas tus creencias anteriores al despertar a la verdad. Si el hombre insiste en aferrarse a las cosas pequeñas, a las tradiciones humanas, entonces niega a Dios. No culpen a nadie. Todos nacemos con las mismas restricciones. Nací en un entorno restringido, creyendo en la historicidad de las Escrituras, creyendo que estos personajes vivieron, y de repente, como Pablo pudo decir, de ahora en adelante, no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Segunda de Corintios 5, 16, versión estándar revisada. Hablaba de los personajes de las Escrituras, no de ti, ni de mí, sino de los personajes de las Escrituras, y los veía a todos, no como humanos, sino como personificaciones de los estados eternos del espíritu por los que el hombre debe pasar, al llegar al final, el clímax de todo esto como Jesús el Padre, quien es Dios el Padre. Y si es Padre, debe haber un Hijo, o no es Padre, y el Hijo es lo que Él trajo adelante, a su ungido llamado David. Ahora tómalo y medita en ello, y permíteme decirte que no lo refutarás en la eternidad. Nadie lo refutará. No estoy especulando, no estoy teorizando. Estoy compartiendo contigo mis propias experiencias místicas. Es cierto. Solo existe Dios en el mundo y su Cristo es lo que Él formó en sí mismo, habiendo experimentado la humanidad, descendiendo directamente al mundo de la muerte y tomando sobre sí la cruz de la muerte, que es el hombre, y representando todos los papeles, y saliendo al final. Y lo que Él saca a la luz, y solo cuando lo saca a la luz, despertará de ello. No pudo despertar del sueño hasta que presentó la imagen de sí mismo y la imagen se presentó ante Él, y es su Hijo, y el Hijo es David. Así que Él ha estado buscando a David, y clama en el Salmo 89, he encontrado a David, y Él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, 20, 26. Así que, aquí, el Hijo revelado es lo que formarás en ti mismo, y cuando Él se presente, será David, no un David, sino el David, el único David. Es aquel que se menciona en las Escrituras, y me dijo,
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7. Sé que muchos han dicho, se refiere a Jesús. El Padre y el Hijo son la misma imagen, el mismo. Pero la Biblia no está escrita de forma sencilla. Cuando criticaron a Blake, fue un reverendo, el reverendo Dr. Custer, dijo, necesitas a alguien que interprete, que explique tus experiencias, tus visiones y tus poemas. Y Blake respondió, debes saber que lo que se le puede explicar al idiota no merece mi atención. Los antiguos sabían, y decían, que lo que no es demasiado explícito es más adecuado para la instrucción porque despierta las facultades para actuar. Así que no esperes abrir la Biblia y encontrarla escrita como un librito, no fue escrita para ese propósito. Fue escrita para despertar las facultades que te impulsan a actuar, a escudriñar las escrituras y luego a comparar cualquier visión real tuya con ellas, pues deben haber dos testigos, el testigo externo de la palabra escrita y el testigo interno del Espíritu. Así que cuando tienes una experiencia que ahora está registrada en las escrituras, tienes los dos. Y deben haber dos si quieres entrar en el concilio. No puedes traer un solo testigo. Deben venir dos, y si dos testigos diferentes concuerdan en principio, concuerdan en su testimonio, entonces es concluyente. Pero deben haber dos. Así que aquí está el testigo externo de las escrituras, la palabra escrita. Ahora debes tenerlo, y cuando hayas experimentado las escrituras, entonces serás llevado al concilio. No se hará ninguna pregunta. Es tan obvio que has experimentado las escrituras, y ahora regresas al ser que realmente eras, y ese ser es el Elohim, uno de los dioses. Así que descendimos, como nos dice el Salmo 82, yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres, y caerán como un solo hombre, o príncipes. Salmo 82, 6, 7, edición estándar revisada. Un hombre cae cargándolo todo, pues solo hay un cuerpo, un espíritu, que contiene a los Elohim. Y entonces, el único cayó y se dispersó, se diversificó. Todos, entonces, somos reunidos uno a uno de nuevo en el único cuerpo, el único espíritu, el único Señor. Véase Efesios 4, 4-6, pero solo al manifestar a aquel que puede despertarnos. No podremos despertar hasta que manifestemos a Cristo, y Cristo es David. Ahora entremos en el silencio. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Pregunta de un hombre de la audiencia, ¿diría usted que ese proceso es un poco como ver la primera luna en nuestra Tierra, es decir, si usted estuviera situado en algún punto de nuestro globo en donde no hubiera nada que pudiera hacer para verla, estuviera en esa parte del globo por donde está pasando, si abriera los ojos, ¿la vería? El interrogador, quiero decir, ¿no hay ningún esfuerzo ni nada que el individuo pueda hacer para acelerar el proceso? Neville, no hay nada que uno pueda hacer. No hay mérito. Hay algo que recalco constantemente cuando la gente intenta persuadirme, debe haber una manera de que un hombre pueda ser mejor que otro y ganarse el reino por mérito. No se puede ganar el reino porque es gracia, gracia y aún más gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios. Y el don de Dios es el mismo. Simplemente despierta en nosotros. No digo que no sea más agradable y fácil vivir una vida limpia, sana y decente. Me resulta más fácil ser amable que ser cruel. Me resulta mucho más fácil vivir conmigo mismo si soy amable, si soy generoso, que ser mezquino y desagradecido. Me resulta más fácil, pero no significa que esté adquiriendo mérito por ello. Y ciertamente, nada que el hombre pueda hacer en el mundo exterior ayudará en nada a esta estructura interior que se está formando como Cristo. Tú desempeñarás tu papel. Todo lo que haces ahora, lo haces con un propósito. Es un propósito oculto, pero el propósito es formar a Cristo en ti. Así que cuando encuentro al hombre santo en el mundo, le doy la espalda. Cuando la gente viene y me dice que es santa, o alguien habla de alguna persona santa, no significa nada para mí. He pasado por eso. Se les dice,
creo que en el capítulo 89 de Corintios, la comida no nos hará más dignos de confianza ante Dios. No estamos peor si no comemos, ni mejor si lo hacemos. Primera de Corintios 8, versión estándar revisada. Sin embargo, hay quienes creen que ser vegetarianos les beneficia, no física, sino espiritualmente. Sin embargo, se nos dice que la comida no nos hará más dignos de confianza ante Dios. Y luego también se nos dice, yo sé, y estoy convencido por el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, pero cualquiera que vea algo que le parezca inmundo, lo es. Romanos 8, así que, cuando vengan y me digan que esto o aquello es inmundo, bueno, no discutiré. Que pasen por esa pequeña prisión por sí mismos, porque es una prisión. Animaría a todos a vivir decentemente. Eso es lo que yo haría. Animaría a todos en este mundo, me resulta más fácil, simplemente porque es más fácil. Al final del día, no me arrepiento de ser amable, pero si soy cruel, me resulta difícil vivir conmigo mismo. ¿Tiene alguna otra pregunta, por favor? Sí, señora. Una dama entre el público. El libro Vivir el tiempo, de Maurice Nicoll, ¿la restauración significaría que nos movemos hacia otra secuencia temporal? Neville, podrías fácilmente pasar de esta noche, si cayeras esta noche, en el año 1969, podrías encontrarte esta noche restaurado a la vida en el año 3000, o en el año 1000. Es un circuito cerrado. La obra ha terminado. Un amigo mío conoció a su madre, ella murió en 1952, y era una joven de 30 años, y había estado muerta 11 años, y él conocía a su madre y ella lo conocía a él. Ella había envejecido 10 años en ese intervalo, pero estaba viviendo en el año, como ella le dijo, 3008. Cayó en el año 1952 para encontrarse en el año 3008 en Pensilvania. Y el hombre que ganó el premio Nobel el año pasado, Richard Feynman, lo ganó por un artículo que escribió en 1949. Dijo que tenemos que cambiar nuestro concepto de espacio y tiempo, que con el conocimiento actual de la estructura del átomo, debemos empezar a aceptar que toda la historia espacio-temporal del mundo está establecida, y solo percibimos porciones crecientes de ella sucesivamente, y no importa qué porción de tiempo se nos presente. Me remontaría 1000 años atrás, y es tan real como entonces, porque esa sección ya está hecha. Lo he interpretado todos estos. Luego viene aquel que me despierta, que es el Cristo que se formó en mí, y es mi hijo David. Así que podrían caer esta noche y encontrarse en el año 3000. Ahora estamos pensando en qué haremos en el año 2000, y todos estos sabios presentan sus opiniones, sin embargo, olvidan que el año pasado, Richard Feynman, quien estuvo en Caltech, considerado uno de los físicos teóricos más destacados del mundo actual, ganó el Premio Nobel de Física por un artículo que escribió en 1949. Y ese documento decía que el hombre ya no puede creer que el futuro sea un lento desarrollo del pasado, que el futuro no es el desarrollo del pasado. Toda la historia espaciotemporal del mundo ya está trazada, y solo nos damos cuenta de porciones crecientes de lo que ya es. Así que la obra ha terminado. Dios está representando todo como se consumará, como nos dicen las Escrituras. Como lo he planeado, así será. Como lo he planeado, así se mantendrá. Isaías 14, 24 y simplemente está sucediendo a través de toda la obra, y después de haber representado todos los papeles, sales. La gente me dice, es una mujer o un hombre muy rico, debieron ser muy amables en el pasado. No pueden ver la obra. Así que alguien es una reina, por lo tanto, en el pasado, debió ser digna de ser honrada como tal. ¿Se honra a la actriz que interpreta el papel de la madre de Hamlet? Es solo una actriz interpretando un papel. Shakespeare lo escribió todo. Antes de que suba el telón final ya está caído. Y así, todos los papeles se representan y todos los papeles están escritos, y no puedo decirle a nadie el orden en que el actor los interpreta. No lo sé.
podrías despertar, como se te dice en el 4º capítulo de Daniel, Él da el reino al más pequeño de los hombres. Parece que al final estás desempeñando un papel muy pequeño, como se te dice en el 4º capítulo del libro de Daniel, el tiempo es 7 veces el papel del hombre hasta que conozca que el reino de Dios, que va a ser dado al hombre, lo dará al más humilde de los hombres. Daniel 4, 17. Así que alguien está lustrando zapatos, y sientes lástima por el pobre niño o el pobre hombre, y, sin embargo, esa noche puede tener la experiencia de ser confrontado por el Hijo que ha formado dentro de sí mismo, que es el Cristo, que es David. Y el hombre cuyo zapato fue lustrado ese día tiene muchos papeles que desempeñar aún. A quien quiere se lo da. Daniel 4, 25. Así que nadie puede mirar un papel y decir que, debido a ese papel a los ojos de la humanidad, puede ser un papel más digno, no significa que haya desempeñado otros papeles. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una señora del público, no sé muy bien cómo decir esto, pero ¿experimentaremos en secuencia exacta esas cosas en la vida de Jesús? Neville, interpretarás toda la historia en ti mismo. Nunca sucedió en carne y hueso, en el sentido de un hombre, sino en el hombre mientras viste la vestidura de carne y hueso. O ocurre a un nivel sobrenatural. Serás elegido para el papel de Jesús, aún con tu identidad actual. No te llamarán tú, Jesús, pero todo lo que se diga de él, lo experimentarás por ti mismo, y experimentarás a Dios en primera persona, singular, en tiempo presente. Su nacimiento, su resurrección, todo ocurrirá en ti, por ti. No verás a otro ser resucitado, despertarás en la tumba, y la tumba es tu cráneo, y saldrás de esa tumba, y ese es tu nacimiento de arriba. Él dijo, si no naces de arriba, no puedes entrar en el reino de los cielos. Juan 3, 5 es esencial. No hay manera de evitarlo. Debes nacer de arriba. Si no lo haces, no puedes entrar en el reino de Dios. Saldrás de tu cráneo, ese es el sepulcro donde Jesús está enterrado, y tú eres Jesús. Eres realmente el Señor Jesús, y estás soñando el sueño de la vida, y un día darás a luz a un hijo, porque Él es el Padre. Cuando me veis a mí, veis al Padre. Juan 14, 9. Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y nos basta. Él respondió, he estado con vosotros tanto tiempo, Felipe, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 a 9, yo y el Padre somos uno. Juan 10, 30. Así que Jesús es el Padre. Bueno, si Él es el Padre, ¿dónde está su Hijo? Les digo quién es el Hijo por experiencia propia, pero no lo encontrarán superficialmente. Viene por revelación, y luego lo encontrarán cuando revisen las Escrituras, y ahí estuvo siempre, tan oculto que solo después de la experiencia podrán encontrarlo. Y entonces podrán compartirlo con sus amigos y contárselo. Si pueden seguirlos, perfecto, si no, perfecto. Tendrán la experiencia de todos modos porque ustedes y yo nos conocemos desde la eternidad, y nos conocemos como dioses. Somos hijos de Dios, todos nosotros. Y nadie en este mundo podría nacer si no fuera porque el Hijo de Dios está en él. Eso se les dice en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Él ha puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Deuteronomio 32, 8. Así que intentan limitar la población del mundo porque, decimos, no podemos alimentarlos y, sin embargo, ni un solo niño podría nacer si no fuera porque el Elohim, uno de los Elohim, el Hijo de Dios, estaba en él. Y quieren limitar el poder de Dios para producir lo suficiente para alimentarlos. El problema no es la sobreproducción, es nuestro sistema económico actual. El año en que murió el gran científico George Washington Carver, lo escuché en el Waldorf Astoria de Nueva York. Se dirigió a los científicos, líderes sociales y profesionales reunidos, quizás 1500 o 2000, en el Waldorf. Les dijo, me presento ante ustedes con la ropa que llevo, el pigmento de mi corbata,
Todo lo que llevo puesto lo he obtenido del cacahuete. He obtenido 300 subproductos del cacahuete. Y la misma cantidad del pino del sur. Luego añadió, de este nuevo reino, llamado reino sintético, podríamos vestir y alimentar al mundo entero, utilizando únicamente los estados del sur de Estados Unidos. Dejemos completamente de lado los estados del norte. Denme solo la línea Mason-Dixon, y todos los estados al sur de esa línea donde pueda cultivar, y de lo que pueda cultivar, extraer lo suficiente para alimentar y vestir al mundo entero. Pero nuestro sistema económico no lo permite. Hoy gastamos miles de millones almacenando grano que se está pudriendo, y la gente se muere de hambre. Les pagamos para que no cultiven. Aquí, un hombre, es senador, recibe $300.000 de nuestro gobierno, que salen de nuestros bolsillos, porque somos el gobierno no tiene dinero, el contribuyente sí, y él recibe $300.000 al año por no cultivar ciertos productos en sus tierras y, fíjense, es miembro de la Junta Agrícola. No quiere cambiar esa ley, por no cultivar, le pagan $300.000. Y, al reducir la producción cada año, encontramos una mejor manera de cultivar trigo, maíz o cualquier otra cosa, producir más con la misma superficie y limitar la superficie. Bien, no se trata de quién, sino de la situación económica. No tengo respuesta, no tengo nada. No soy economista. No tengo la menor idea de dinero. No sé nada de dinero, pero nada. Pero sé, aquí está este hombre que dijo que podemos cultivar lo suficiente para alimentar y vestir a todo el mundo desde los estados del sur, y habló del maní, y habló del pino del sur, o cualquier cosa, porque esa tierra es una tierra fabulosa. Y hoy sabemos que mediante nueva fertilización, podemos hacer que la tierra crezca más que nunca antes. Así que no es un problema de sobrepoblación. Eso se afirma en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Ha puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Deuteronomio 32, 8. Así que ningún niño puede venir al mundo y respirar si no está realmente ocupado por un hijo de Dios, que es uno de los Elohim. Y vas a tomar esa mentalidad que es Dios, y vas a decir que no puede alimentarse a sí misma. Es el sistema bajo el que vivimos, y no tengo solución para ello porque no soy economista. No tengo la menor idea de cómo podemos cambiarlo. Solo sé que no tenemos suficientes almacenes para todo lo que cultivamos, y cada año se pudre, y pagamos a la gente para que no cultive, para que no use su tierra. Seguro que tienes un amigo que tiene unas hectáreas que no debería plantar, y cada año recibe un pequeño cheque por la hectárea que no planta, y aún así nos dicen que no podemos alimentar al mundo. Ciertamente podemos alimentar al mundo, vestir al mundo, dar techo al mundo. Pero cómo distribuir nuestra abundancia, no sabemos cómo distribuirla y seguir manteniendo el mismo sistema. No tengo respuesta porque no entiendo de economía. No tengo ni la más remota idea de cómo funciona todo esto, pero sí sé que la producción está aquí y el conocimiento está aquí. ¿No acabamos de poner a un hombre en la luna y traerlo de vuelta? Imaginen esa maravillosa hazaña, toda concebida en la imaginación. Tuvo que ser concebida en la imaginación antes de que pudiera hacerse realidad. Pues bien, les digo que pueden hacer cualquier cosa en este mundo porque Dios está en este mundo y Dios está en ustedes. Él es su propia y maravillosa imaginación humana. Eso es Dios. Ese es el Señor Jesús, y todo es posible para Dios. Mateo 19, 26. Así que no limiten a Dios. Aquí tenemos a un hombre con $1.000 millones, y todavía quiere otros 1.000 millones, y mira el calendario y ve que ya está cerca de los 86, pero todavía quiere otros $1.000 millones. Es una mentalidad peculiar que un hombre con todo ese dinero todavía quiera más. Leí la historia de, creo que su nombre era Davis. Tenía 86 años, y creo que tenía algo así como el 7 u 8% de todas las acciones de Alcoa. Y tenía 86 años, y vio a este hombre trabajando en el campo con la fabulosa superficie que tenía, y detuvo al hombre. El chofer detuvo el coche y le dijo al hombre,
¿Qué estás haciendo? El hombre estaba descansando en ese momento, era un día caluroso. Y dijo, mira, nadie trabaja para mí a menos que sude. Así que sigue cavando. Aquí hay un hombre de 86 años, con el 8% de todas las acciones de Alcoa. Continuó contando la historia de él, que cuando lo entrevistó este reportero, le hizo una pregunta. Dijo, mira, apártate de mi camino, me impides ganar dinero. Mi único interés es ganar dinero. ¿86 años? Bueno, tuvo la serenidad de morir al año siguiente. No se lo llevó. Sin duda, se lo dejó a unos sobrinos encantadores que lo gastarían generosamente para él y le darían la satisfacción de verlos gastarlo. Él solo invirtió, ellos lo gastarán. Pero no soy economista. No podía decírselo a nadie esta noche. He tenido gente que ha venido a mí porque confía en mí y me ha dicho, soy viuda. Tengo muchísimo dinero. ¿Qué debo hacer? Yo les digo, no vengan a mí. Sigan mi consejo, no vayan a nadie más. Vayan a su banco, vayan y pregunten al banco. Consigan un buen banco y vayan al banquero. Digamos que tienen X dólares y que les gustaría obtener cierta cantidad de su inversión, y pídanle que los guíe, pero, por favor, no vayan a nadie como yo. No podría darles ningún consejo que valga un centavo. Y multiplíquenme por millones de personas. No vayan a ellos. Vayan a un banco, a uno de buena reputación, y pregunten por el jefe. No vayan al insignificante, siempre pidan ver al presidente o al director de la junta, y él les orientará sobre qué hacer con lo que tienen para obtener lo que creen que necesitarán para el resto de sus días. Pero no podría aconsejarte. No he hecho más que gastar el dinero que he ganado, sea lo que sea. No tengo nada atrasado. Creo en Dios. Una señora del público, ¿puedes imaginar el nacimiento desde arriba y qué suceda? Neville, querido, si yo fuera tú, lo haría. Nos dicen que imaginemos cualquier cosa. Lo tendrás. En fin. No creo que nadie lo fuerce, como tampoco se puede forzar un parto normal. Un parto normal llega a tiempo. Se nos dice en el libro de Habacuc, la visión tiene su hora señalada, madurará, florecerá, si es largo entonces espera, porque es seguro y no tardará. Habacuc 2, 3, traducción de Moffat. Así que no llegará tarde, y se declaró en un momento determinado de la eternidad, y eso se cumplirá después de interpretar todos los papeles. Y tú estás interpretando todos los papeles maravillosamente. Todos lo hacen. Pero para interpretar el papel, debes olvidar por completo que eres el autor. Como buen actor, debes sentirse parte del papel e interpretarlo de verdad. Si esta noche salgo de aquí haciéndome pasar por un vago, sabiendo desde el principio que no lo soy, no estoy interpretando el papel de un vago. Se ve en el mundo social, y todos vienen disfrazados de todo tipo de cosas, pero no lo sienten en absoluto. Saben que, tras esa máscara, son la señora Jones, la señora Brown o la señora alguien más, y se están poniendo su pequeña máscara. Pero estas máscaras que representan el cuerpo, no nos damos cuenta de que son máscaras. Esta es una máscara, mientras la llevo puesta, debo sentir realmente que soy Neville, el papel que estoy interpretando. Pero el ser que lo interpreta, es uno con el Señor resucitado, pues he dado a luz al Hijo. Sé exactamente cómo soy, pero ningún ojo mortal puede verlo. Ningún ojo mortal puede ver el cuerpo que llevo, pero sé exactamente cómo es y cómo se siente al llevarlo. Es amor infinito, la forma humana divina, William Blake. Bueno, el tiempo se acabó. Ahora entremos en el silencio. Recuerda darle like a este vídeo. Suscríbete y deja que el sonido de la campana te guíe de vuelta.